Bueno, a ver, se han discutido mucho de estos dos caballeros de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y el Mayo Zambada, socio, fundador del Chapo, del cártel de Sinaloa. Vamos a entrar un poco más a este asunto, quiénes son, quiénes fungen, o cómo son las funciones que hicieron en el cártel durante todos estos años, con el doctor Hugo Sánchez Gudiño, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UAM. Doctor, ¿cómo estamos? Mucho gusto, buenas noches. Igualmente. Oye, doctor, pues nada más como una especie de resumen, o ¿cómo lo podemos hablar? Pues como de vista del águila, ¿no? De todo este asunto de los perfiles, tanto del Mayo como de Joaquín Guzmán López. ¿Qué es lo más importante que hay que resaltar? Digo, obviamente el Mayo pues, es el más importante de ambos, ¿no? El socio fundador junto con el Chapo del cártel de Sinaloa. Y pues un prófugo de la justicia de 40, 50 años que de repente un buen día parece que se levantó y empezó a negociar con Estados Unidos y anda pues sometido, ¿no? En un proceso allá en el Gabacho. Y sí, bueno, de bote pronto podría decirse que este hecho tiene un impacto político en lo interno dentro de Estados Unidos como a nivel internacional, obviamente le rebota a México. En lo interno en Estados Unidos, pues beneficia tanto al candidato demócrata Biden como al candidato Donald Trump, que días anteriores había indicado que un cártel era capaz de derrocar a un presidente en México en un par de días. ¿Qué impacto tiene para México? Pues aquí en México todavía como que la brújula se perdió por un momento en materia de seguridad y de inteligencia, porque todavía el día de hoy el presidente de la República le pide a los Estados Unidos una explicación detallada de cómo fue esta operación, porque las especulaciones, pues, y la fantasía y un poquito este halo misterioso y de serie de televisión ha inundado los medios de comunicación de si fue una entrega voluntaria, si lo engañaron, si fue una detención arbitraria, etcétera. Pero bueno, mientras esto se clarifica, el impacto sobre la credibilidad sobre las autoridades mexicanas y sobre la vulnerabilidad de México a las agencias de inteligencia y a las agencias policiales norteamericanas sobre México, pues ha quedado al descubierto. Oye, doctor, ¿cuál nos puedes contar al menos del rol que jugaba el Mayo? De lo poco que sé, la neta, yo admito aquí mi ignorancia, pero de lo poco que sé y medio me he educado en estos días que ya tanto se ha hablado del Mayo y del cártel de Sinaloa y su rol, es que ya estaba, digamos, un poco de salida, ¿no? Delegando funciones, al parecer está enfermo. Entonces, más o menos, ¿cómo fue el rol del Mayo Zambada? Haciendo como una especie de recuento, ¿no? De lo que ha sido el cártel de Sinaloa. Sí, bueno, en la actualidad para los Estados Unidos, para la DEA, para el FBI, para el Departamento de Estado de Justicia norteamericano, los dos cárteles, digamos, que hegemonizan el tráfico de todo tipo de drogas, particularmente las sintéticas y en especial el fentanilo, es justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el adversario del cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa, después de haber sido encarcelado su líder, su fundador, Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, queda fraccionado, ¿no? En cuatro bloques. Quizás el bloque más antiguo es el del Mayo Zambada, que es como el tatarabuelo, porque él es el que le toca fundar con el Chapo Guzmán padre este cártel de Sinaloa, aunque después de que el Chapo es enviado a Estados Unidos, quedan estas cuatro facciones. La más importante es la del señor Zambada, después le siguen los Chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, del Chapo papá, después está el Guano, que es el hermano del Chapo, y finalmente otro de los tatarabuelos de este cártel, que es el señor Caro Quintero. Entonces, en ese sentido, pues de acuerdo con los balances, informes de la DEA, el señor Zambada, digamos, era el líder casi máximo de este cártel, este, por encima de los Chapitos, y quizás esto generó una disputa por el liderazgo de esta organización que, pues, además del tráfico de fentanilo, pues es responsable de traficar personas y dedicarse a todo un portafolio de
actividades delincuenciales, cobro de derecho de piso, secuestro, asesinato de periodistas, etcétera. Okey. Oye, y del rol que jugaba desde que el Chapo ya fue no secuestrado, fue, arrestado y extraditado a Estados Unidos, pues sus hijos, tengo entendido que son como 2, como una especie de arma o brazo distinto, ¿no? Dentro del mismo cártel, y que incluso se habla de una rivalidad dentro de la misma, organización, justo entre una parte del Mayo y su, digamos, su columna, y la otra de los hijos del Chapo, ¿no? Sí, en efecto, ellos pues se sienten herederos obviamente de la organización creada por su padre, Sí. pero bueno, pues el Mayo Zambada, que es incluso padrino de el hijo con el que fueron detenidos o el que lo entregó a las autoridades norteamericanas, entonces supone que existe una armonía familiar, incluso el día de hoy el abogado de la familia Guzmán Loera leyó una carta casi a todos los medios de comunicación donde hablaba de que había sido una entrega pacífica y que el señor Zambada y el hijo del Chapo se habían entregado de manera voluntaria a las autoridades norteamericanas. Sin embargo, pues todos los analistas, los informes de la propia inteligencia norteamericana muestran que hay una disputa de poder. Son cuatro facciones, pero las más violentas es la del Mayo y la de los llamados chapitos, ¿no? Que son los hijos y que se sienten pues herederos de sangre y de tradición de esta organización creada por su papá. Oye, Hugo, y de lo que sabes y entiendes de cómo funcionan estas organizaciones, ahora que pues, ya no está el Mayo, que era la cabeza de esta facción rival, em, ¿qué se puede esperar, ¿no? De esta pues, acefalía, digamos, en una de las columnas del cártel de Sinaloa? Bueno, lo que se puede esperar es una radicalización de la violencia si se confirma la tesis de que fue engañado, digamos, el señor Zambada, de que fue engañado por su ahijado. Ujú. Si se confirma esa hipótesis, entonces se radicalizará la violencia entre las dos corrientes más importantes de este cártel que quieren el control del mismo. Si esa hipótesis no se confirma y es la versión de que un grupo especial de Estados Unidos entró a México, como ocurrió en los años 90, cuando también un grupo especial de la DEA entró a México para detener a algunos de los personajes que participaban en la tortura y el asesinato del agente Kiki Camarena. Si se comprueba eso, bueno, pues la violencia también se radicalizará, pero no entre ellos, sino seguramente con mensajes explícitos tanto al gobierno mexicano como al gobierno norteamericano, y seguramente su labor la incrementarán, es decir, se incrementará el comercio de estas drogas sintéticas que tanta demanda tienen en Estados Unidos y que son las más penalizadas allá. Oye, Hugo, ¿tú sí te crees la hipótesis de que fue engañado por este Joaquincito? Porque digo, yo pensaría que siendo el Mayo uno de las, bueno, nunca ha pisado, bueno, hasta ahorita no había pisado la cárcel, había sido, tengo entendido, pues muy cuidadoso, ¿no? Con sus equipos de seguridad, ¿no? Y todo el rollo. Y pues que de repente pueda ser engañado por, justo como decíamos, una facción contraria. Me suena un poco aventurado decir que eso fue lo que pasó. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, suena muy ingenuo, en efecto, pero es una de las tesis que se ha estado manejando. Suena ingenuo, pero si tratamos de hacer un comparativo y cotejar lo que ocurría en el modelo colombiano, que es, digamos, uno de los modelos eh, sobre el tráfico de estupefacientes más conocido en el mundo y que es imitado por los capos mexicanos, pues esa versión tiene cierta credibilidad porque en Colombia durante los años 90, cuando controlaba el cártel de Medellín con este señor, el patrón Pablo Escobar, todo el tráfico de cocaína en toda América Latina, la DEA instrumentó operaciones para lograr que capos de alto nivel del primer círculo de poder de Medellín se entregaran de manera voluntaria y les ofrecía ese programa de testigos protegidos
que implica, bueno, pues darles otra identidad, dejarlos en libertad y siempre y cuando ellos aporten la información que la agencia norteamericana desea. Entonces, sí suena ingenuo que se haya entregado de manera voluntaria, pero revisando eh, estos antecedentes del modelo colombiano, pues como que también resulta creíble esa posibilidad. Pues ya veremos, ¿no? Ya que empiece el juicio, ya en contra del caballero, pues tendrá que ser expuesto, ¿no? Al público qué demonios fue lo que pasó. Mientras tanto, doctor Hugo Sánchez Gudiño, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, allá de la UNAM. Gracias. Muchas gracias y un abrazo. Hasta Gracias. luego. Igualmente, gracias al doctor.